Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro querido hermano Javier Airal, que nos viene a dar un tema muy importante sobre las revelaciones en Akita. ¿Cómo estás, querido hermano Javier? Todo bien. ¿Cómo estás tú, hombre? Bien, gracias a Dios. Contento de que estés nuevamente por la casa. Igualmente. Siempre Tú feliz de sabes que estar eres aquí. bienvenido y querido por acá. Ya estoy viendo por ahí los corazones. ¿Te Sí. parece, hermano, si empezamos con una oración? Sí, cómo no. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Rezamos invocando la sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, en protección sobre esta emisión, sobre Manuel. También sobre cada telespectador que nos está mirando en directo y después en retransmisión, todos los que nos están mirando, escuchando, y de modo particular, invocando todavía la sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rezamos para una protección contra Satanás, contra el diablo, para impedirle a que no pueda entrar, torpear, sabotear o distorsionar el mensaje que el cielo quiere llevar directamente a sus hijos, a los fieles. Por eso, del fondo del corazón, rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Javier, los mensajes de la Virgen en Akita, Japón, que empezaron en el año de 1973 a la monja Agnès de Sasagawa, fueron aprobadas por la Iglesia y Benedicto XVI dijo que son la continuación de las apariciones de Fátima. En el último mensaje del 13 de octubre de 1973, Nuestra Señora de Akita advierte sobre un castigo a la humanidad, otro sobre la Iglesia, y ella advirtió que a menos que los hombres no se arrepientan, caería fuego del cielo, creando un desastre sobre la faz de la tierra. Pero ella también nos da la medicina a todo esto. Nos dice que los castigos son condicionales a la conversión y a la oración. ¿Qué nos podría decir sobre estos mensajes, querido hermano Javier? Uf, efectivo, muchísimo, tanto que no sabría dónde empezar. Esas apariciones efectivamente tienen un montón de circunstancias en su historial, como en las apariciones de Fátima en 1917 con la vidente Lucía dos Santos y Jacinto y también Jacinta y Francisco, perdón, Jacinta y Francisco. Eh, bueno, los mensajes en sí son sumamente similares. Hay obviamente diferencias. Uno y el otro de cada una aparición está en los lugares opuestos del mundo. En Fátima, la Virgen se apareció a tres niñitos inocentes, mientras que el otro lado del mundo, en Japón, unos 56 años después, se apareció a una mujer adulta, una monja, una religiosa, dedicada y entregada completamente a su vida espiritual. En el caso de Akita, el caso de Akita empezó con la hermana Sasagawa, que era una monja sorda, no podía oír. Cuando empezó a ver un día mientras que estaba en la capilla de su convento, enfrente del tabernáculo, desde el tabernáculo llegó una inmensa luz que la ciegaba, hasta que finalmente desde esa luz venía en el centro nuestro Señor crucificado, y de ahí empezó a, a hablarle, a entregarle una serie de misiones, una de las cuales era de acercarse al obispo Ito para transmitirlos unos mensajes, ¿no? Al empiezo, el obispo Ito estaba perplejo, es lo menos que uno pueda decir, pero estaba escuchando, y cuando empezó las stigmatas, tanto con la hermana Agnes Sasagawa, que hablaba con él en privado durante los momentos de confesión, ¿no? El obispo también se daba cuenta que la propia estatua
de Nuestra Señora de todos los pueblos, que está justamente atrás de usted, en esta muy linda. Esa es la imagen misma de Japón, porque el escultor que lo hizo obviamente con le hizo parecer una mujer japonesa, naturalmente. Y ahí, esa misma estatua que aparece atrás de ti, Manuel, empezó a llorar, empezó a sudar. Y también tuvo el estigmata en las manos que se ve atrás de tu cabeza y en la mano derecha también de la misma estatua. Ahora, esa sangre, ¿no? Esas lágrimas, este sudor, han sido formalmente por requisito del obispo Ito estudiados por un profesor de universidad en Akita que era reconocido por ser ateo, para que nadie puede nunca decir, ah, bueno, este hombre ha sido escogido y todo eso es un escenario organizado por la Iglesia Católica, pero es pura falsedad, ¿no? Así con eso cortaba bajo el pie la raíz de ese argumento, ya que este hombre era bien reconocido como siendo un ateo. Y reconocieron que efectivamente después de más de un año y medio de estudio, que el sangre era sangre humana, que su fuente, su origen era inexplicable, inconocida, igual con el sudor, igual con las 101 lágrimas que salieron de los ojos de la Santísima Virgen María, que tienen también un significado, nos enseñó el obispo Ito. 101 tiene un simbolismo diciendo que el primero uno representa Eva, el cero es la infinidad de nuestro Señor, de Dios, y el otro uno es representante de la nueva Eva, la Santísima Virgen María, por la cual la humanidad será salvada, a través de la cual, bueno, es Jesucristo el Salvador, pero la Virgen María la intercesora a su Hijo por nosotros, ¿no? Como usted nos los enseña en el Nuevo Testamento, ¿no? En el asunto de la historia de Cana. Todo eso, al empiezo, aunque el obispo pensaba tal vez todo eso es imaginación de una religiosa sumamente entusiasmada con su vida que quiere tanto escuchar a Dios y a la Virgen que se convence ella misma, poco a poco con el factor sobrenatural que es imperativo en este tipo de caso, como lo hemos discutido anteriormente, como el padre René Laurentin siempre lo decía, ¿no? Se dio cuenta que efectivamente había cosas que no podían ya más ser ignoradas. Por consiguiente, un día el obispo se acercó, o sea, después de una confesión, el obispo pidió eh, efectivamente de decir a la Virgen María unas tres preguntas, ¿no? Que quería que la hermana Sasagawa presente en su nombre a la Santísima Virgen durante la próxima aparición. La primera pregunta es, ¿desea el Señor la existencia de nuestro instituto? La segunda pregunta ¿es adecuada a su forma actual? Y número tres, ¿es necesario un grupo de contemplativas en un instituto secular? ¿No? Esas eran las tres primeras preguntas que ya el obispo quería someter a la Virgen María, lo que era un triunfo en sí, porque ya quería decir que ya la perplejidad de este obispo estaba deshaciéndose. Y eso seguramente por la obra del Espíritu Santo. El 3 de agosto la hermana Sagawa estaba en la capilla nuevamente rezando el Santo Rosario cuando se le apareció de nuevo el ángel, su ángel de la guardia. Y entonces él terminó, para no interrumpir el rezo de la hermana, siguió rezando con ella y luego le dijo a la hermana Sasagawa, ¿tienes algo que preguntar? Adelante, no tienes que preocuparte, ¿no? La hermana no había ni siquiera empezado la primera pregunta cuando de repente, primera pregunta del obispo, ¿no? Cuando de repente la estatua de la Santísima Virgen que está atrás de usted, hermano Manuel, empezó a hablar y le dijo, aquí tengo el mensaje, hija mía, novicia mía, así que amáis al Señor, el Señor. Si amáis al Señor, escuchad lo que tengo que decirte. Es muy importante que lo transmites a tu superior. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Deseo que las almas lo consuelen
para ablandar la ira del Padre Celestial. Deseo con mi Hijo que las almas reparen por los pecadores e ingratos con su sufrimiento y su pobreza. Para que el mundo conozca su cólera, el Padre Celestial se dispone a infligir un gran castigo a toda la humanidad. Con mi Hijo he intervenido muchas veces para aplacar la ira del Padre. He impedido la llegada de las calamidades, ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y las almas queridas que lo consuelen formando un cohorte de almas víctimas. La oración, la penitencia y los sacrificios valientes pueden ablandar la ira del Padre. Deseo eso también de vuestra comunidad, que ame la pobreza, que se santifique y rece en reparación de las ingratitudes y ultrajes de tantos hombres. Recitad la oración de las siervas de la Eucaristía con la conciencia de su significado. Ponedla en práctica. Ofreced en reparación por los pecados lo que Dios mande. Que cada una se esfuerce según su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al Señor. Incluso en un instituto secular, la oración es necesaria. Ya las almas que desean orar están en camino de ser reunidas. Sin prestar demasiada atención a la forma, sé fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro. ¿Es cierto lo que pensáis en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en la piedra rechazada? Novicia mía, tú que quieres pertenecer sin reservas al Señor, para convertirte en la esposa digna del esposo, haz tu voto también sabiendo que debes estar sujeta a la cruz con 3 clavos. Estos 3 clavos son la pobreza, la castidad y la obediencia. De los 3, la obediencia es el fundamento. En total abandono, déjate guiar por tu superior. Él sabrá comprenderte y dirigirte. Este mensaje la Virgen de Akita se lo dio a la hermana Agnes Sasagawa el 3 de agosto del 1973. ¿No? Entonces, pero hay más. Aproximadamente un mes después, la hermana Sasagawa recibió un otro mensaje de la Santa Madre de Dios, ¿no? Eso fue en septiembre del 1973. Hija mía, si amas a nuestro Señor, escúchame. Muchas personas en el mundo afligen a nuestro Señor. Pido almas que lo consuelen y que reparen. El Padre Celestial está preparando un gran castigo para el mundo. Muchas veces he intentado con mi hijo suavizar la ira del Padre. Le presenté muchas almas expiatorias que reparan con oraciones y sacrificios. Eso es lo que os pido a vosotras. Honrad la pobreza. Vivid pobremente. Debéis cumplir vuestros votos, que son como 3 clavos para clavarlos en la cruz, los clavos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Este flujo de sangre es significativo. Será derramada por la conversión de los hombres y en reparación de los pecados. A la devoción al Sagrado Corazón se añade la devoción a la preciosa sangre. Finalmente, y ahí es donde el mensaje que usted, buen hermano Manuel, usted estaba hablando, el famoso mensaje del 13 de octubre del 1973, el mismo mensaje que de acuerdo con su eminencia, el cardenal Giuseppe Ratzinger, antes de ser futuro Papa Benedicto XVI, cuando todavía era solamente el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, dijo que este mensaje que estoy al punto de leerles era en efecto, o es en efecto, el eco, el mismo mensaje que el tercer secreto de Fátima. Y bueno, ahí vamos. Mi querida hija,
escucha bien lo que te tengo que decirte. Informarás a tu superior. Después de un breve silencio, la Santísima Virgen María continuó. Como ya te he dicho, si los hombres no se arrepienten y se convierten, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, como nunca se ha visto antes. El fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad, tanto a los buenos como a los malos, sin perdonar a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán será el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Rezad cada día las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, por los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará incluso en la Iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me venerarán serán despreciados y afrentados por sus hermanos. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia se llenará de quienes acepten compromisos, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. El pensamiento de las pérdidas de tantas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados aumentan en número y gravedad, ya no habrá perdón para ellos. Con ánimo, hablad a vuestro superior. Él sabrá animar a cada uno de vosotras a rezar y a realizar obras de reparación. La hermana Sasagawa preguntó, ¿y quién es mi superior? La Virgen contestó, es el obispo Ito que dirige tu comunidad. La Virgen por primera vez sonrió y dijo, ¿todavía tienes algo que preguntar? Hoy es la última vez que te hablo con voz viva. A partir de ahora, obedecerás al que te ha sido enviado y a tu superior. Reza mucho las oraciones del rosario. Solo yo puedo todavía salvaros de las calamidades que se acercan. Aquellos que pongan su confianza en mí se salvarán. Eso fue el 13 de octubre de 1973. Aquí está entre paréntesis fue, yo creo que lo hemos mencionado antes en una otra emisión con usted, hermano Manuel, el aniversario número 56 de la última aparición de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de octubre del 1917. Fue la fecha del famoso Milagro del Sol, ¿verdad? Así es, Y hermano Javier. dígame nomás, Así es, perdón. hermano Javier. Y parecería que estos mensajes resonaran en nuestros tiempos, ¿no? Muy fuertemente. Por ejemplo, esto cuando habla que en el último mensaje de Akita, que la obra del demonio se infiltrará dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Cuando vemos a nuestro alrededor con lo que trataron de hacer con Fiducia Súplica, con los obispos alemanes que están diciendo cosas contrarias a la iglesia, los obispos de Bélgica, parecería que esto se estaría resonando en nuestro oído y se estaría cumpliendo tal y cual, ¿no es así, hermano Javier? Exactamente. Usted tiene totalmente la razón, hombre. Y es lo que estamos mirando. Miren, no tenemos que ir ni en África todavía ni aún en Alemania para ver la disensión adentro del Vaticano mismo. Hay obispos tal como el cardenal Müller, el ex prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, alemán,
pero hombre sumamente bien, que está condenado a sus compatriotas por las abominaciones que están haciendo. Hay que ver el famoso cardenal norteamericano, el cardenal Burke, que está también levantando la espada y el escudo para defender la fe contra todas esas heresías que están saliendo más y más del Vaticano. Hay que ver también obispos de tipo de Schneider, el obispo Schneider, que a cada oportunidad está tratando de defender y de contradecir lo que, entre otras personas, el padre James, jesuita, que está empujando para hacer la obra homosexual, haciendo una doctrina, quiere hacer una doctrina que los permite de ser aceptados, o sea, se deben aceptar los homosexuales. Lo que él quiere tratar de hacer es de hacer, como decir, la acción homosexual, no los homosexuales, que son también hijos de Dios, pero la acción de homosexualidad es una perversidad que Dios no apoya, que Dios aún ha condenado. Se necesita solamente de ver lo que en el Viejo Testamento, la historia de Sodoma y Gomorra. Eso tampoco no es sujeto a interpretación, pero hay nuevas doctrinas que están siendo presentadas con nuevas interpretaciones que son contrarias al dogma de la fe y contrarias a los enseñamientos de los predecesores de Francisco, lo que fuerza a los católicos, que tal vez pueden ser un poco confusos. Bueno, ¿a cuál papa yo tengo que creer? La verdad es una, no, y no cambia con las modas de los hombres. La verdad no de Dios no va a cambiar por las modas de los hombres. Es a los hombres de cambiar por la ley de Dios, ¿no? Pero nos estamos adelantando y hablando de otro tema de la hermana Sasagawa. Le quería decir otras cosas antes de mostrarles unas fotografías, si me permite, hombre. Sí, claro que sí, hermano Javier. Nos vienes a anunciar algo con respecto a la hermana Agnés, ¿no es así? Nos vienes a contar con respecto a lo que está pasando actualmente. Sí. Primero, antes que de ir a ese tema, y voy rápidamente, el cardenal Ratzinger, el cual se entrevistó cara a cara con el obispo Ito, ¿no? Para la aprobación del caso de Ito, de Akita, perdón. Se entrevistaron en Roma y eh, increíblemente el Papa dijo, el Papa, Benedicto Ratzinger, mejor dicho, cuando era todavía cardenal, se entrevistó una vez con Howard Dee, que era el ex embajador de las Filipinas en el Vaticano, y eso es otro testimonio de primera importancia, diciéndole que el mensaje de Fátima y el de Akita son esencialmente los mismos. Todo eso está en mi libro, Revelaciones. No voy a hacer publicidad de mi libro porque no estoy aquí por eso, pero es ahí, ¿no? En este caso, cabría esperar que se encuentren con el mensaje de Fátima los mismos temas tratados, ¿no? Que el mensaje de Akita el 13 de octubre de 73. Entonces, efectivamente, hoy en día sabemos que la hermana Agnes Sasagawa está presentemente en un hospital. Ha estado allá por más de un año ya por problemas de salud. Es una señora ya octogenaria y está definitivamente llegado ya al final de su vida. Con su permisión, hermano Manuel, ¿me permite demostrarles unas fotografías? Sí, Hermano Manuel, ¿me permite? sí, ya tienes el Gra- acceso. sí, 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 pero no quería hacerlo sin su permisión primero. Ok, Entonces, ¿usted ve estas fotografías? Es sí, que claro. la tecnología y yo no somos siempre muy buenos amigos. Entonces, ahí está una foto de aquí, como ven con mi flechita, el obispo Ito rezando en los años 80 con las hermanas de caridad en el convento. Aquí mismo, donde ustedes ven mi flechita, es la hermana Agnes Sasagawa. Aquí está el obispo Ito. Esta foto fue tomada hace 9 años atrás, de la hermana Sasagawa, cuando todavía aún estaba en buena salud.
ya desde, hay que entender que desde que el obispo Ito se retiró, todos sus sucesores, por razones que de verdad, caballero, yo no entiendo, han hecho exactamente las mismas cosas que los obispos de Fátima a la hermana Lucía dos Santos. Le forzó de tomar un voto de silencio, negando todo pedido de periodista, de escribante, de visitante no tiene derecho de hablar de los mensajes de Akita ni de los secretos que pueden haber, que pueden existir. Esta foto fue tomada hace unos meses atrás, el año pasado. La hermana Agnes Asagawa, sabemos desde las últimas 2 semanas, está en el mismo hospital. Eso fue tomada por un sacerdote que conocemos que fue a tomar la foto. Ha pasado por varios podcasts en los Estados Unidos para dar su testimonio. Y la última noticia que hemos recibido hace aproximadamente 10 días es que la hermana Sasagawa ha perdido varias veces el conocimiento y que sobrevive solamente con una máscara de oxígeno. Está en su, como se dice en francés, le chevet de mort, son chevet de mort, su cama de muerta, ¿no? Su tiempo está contado. Yo y varios grupos de oración tenemos ahora un nuevo canal, yo y la señora Monique T. Hemos hecho una lista de oraciones con varios miles de fieles franceses y otra vez con norteamericanos para la hermana Sasagawa para que muera en paz cuando Dios llamará nuevamente su alma de vuelta, ¿no? Entonces, muchas gracias de permitirme de compartir eso con usted, hermano Manuel. Y esas son las últimas noticias que yo mismo tengo de esta situación. Sí, hay que orar y hay que unirnos junto al hermano Javier para orar por por la salud de la hermana y que Dios le dé una tranquila muerte, ¿no es así? Así mismo, hombre. Hermano Javier, dentro de las profecías de Akita, eh, ¿cree que es la continuación en sí de Fátima y que todo se está cumpliendo a cabalidad? Mire, sí, en todas formas. El mensaje, primero, es el mismo lenguaje utilizado en la segunda parte del tercer secreto de Fátima, que tengo también en mi libro Revelaciones. A través la revelación hecha, liberada, mejor dicho, por su eminencia el cardenal Ottaviani y por, como lo hemos visto, testimonio del cardenal Ratzinger, antes que era papa. Mire lo que está pasando en el mundo. Ahí Nuestra Señora de Akita habla de una lluvia de fuego que va a destruir una grande parte de la humanidad, ¿verdad? Bueno, y de manera como nunca se había sido, va a ser peor que el diluvio. Estamos viviendo en tiempos en el cual el hombre es capaz de autodestruirse. Sabemos en este momento, por ejemplo, la situación que estamos mirando hoy en día parece ciencia ficción. Parece ciencia ficción. Hombre, yo me recuerdo en 1989, yo estaba en París cuando la pared de Berlín cayó. Era en noviembre de 89. Y yo me he dicho, en ese tiempo yo tenía apenas 20 años. Yo me estaba diciendo, Dios mío, yo pensaba que ni mis niños iban a ver un día la caída de la pared de Berlín y los rusos quitando Europa del Este. Yo pensaba que ya estábamos viviendo ciencia ficción. La verdad es que desde 89 hasta hoy en día, 2024, los escenarios más irrealísticos del mundo hemos hecho colección. Hoy en día estamos a 3 dedos de una guerra mundial termonuclear que nos permitiría de considerar posiblemente la destrucción, de ver la destrucción de varias naciones alrededor del mundo. Y no hay nadie, me escucha bien, hombre, nadie que hoy en día esté en el pie de hablar en términos de paz o diplomáticamente. Todo el mundo quiere echar más aceite al fuego. ¿Cómo quien en toda conciencia o de buena fe podría decir, esto nunca va a pasar? Pero hay que ser inconsciente.
No quiero hacerles, hacerles miedo, estamos hablando abiertamente, pero desde el punto de vista de un francés, cuyo país está a menos de 2 horas y media de un gran conflicto en Ucrania, ¿no? Entre una nación que está armada hasta los dientes por el OTAN contra una nación, la primer potencia nuclear del mundo, la segunda fuerza armada convencional de la Tierra, ¿no? Estamos mirando en este momento, reteniendo nuestro soplo, un conflicto dentro del cual no vemos ningún tipo de luz al final del túnel. Estamos realmente a 3 dedos de lo inevitable. Y ahora con lo que está pasando en este momento entre Israel e Irán, Es uno tiene alarmante. que, es alarmante, uno tiene que ver, por ejemplo, y saber interpretar la llegada de una flota de aviones pesados llenos y rellenos de S-500, ¿no? Sistema misiles antiaéreo, con misiles tierras-aire. No sé cómo se dice en español, pero son misiles que pueden interceptar hasta los F-35, que son invisibles en radar. No lo son para estas máquinas. El ministro de la Defensa, ¿no? Ha llegado ayer a Teherán, en la capital de Irán, y eso es la única razón por que Irán no ha repostado todavía, no ha vuelto una lluvia de misiles contra Israel, porque seguramente el ministro de la Defensa rusa los están guiando, los están llevando un mensaje de Moscú y dándoles los ustensiles necesarios para que puedan defenderse de la misma manera que las fuerzas de la OTAN están dando también los armamentos y objetos y armas para defenderse contra los rusos. Estamos entrando en literalmente un enclave internacional con principalmente dos alianzas, la una contra la otra. La OTAN contra Irán, Rusia, Corea del Norte y China. China ha entrado diplomáticamente en el juego también, declarando en las Naciones Unidas abiertamente que está en condenación por los ataques de Israel hace unos días atrás en Teherán y apoyando Irán y su derecho de defenderse. Estamos realmente viviendo nuevamente la Primera Guerra Mundial, pero en tiempos nucleares. Estamos viviendo l'âge atomique, como se dice en francés, el tiempo atómico, en el cual una guerra mundial ahora es mucho más grave que fue con la Primera Guerra Mundial o la Segunda aún, aunque la Segunda se terminó con 2 bombas atómicas que cayeron encima de una nación, Japón justamente. Hay que Hermano rezar. Javier, y no solamente se sienten tambores de guerra, sino también movimientos en el mercado financiero. Por ejemplo, el día viernes fue Sí, catalogado como un viernes negro o viernes rojo, y el día de hoy caen los mercados bursátiles en todo el mundo, con un temor de sí. una recesión. Y muchos hablan que justamente por el posible conflicto que va a haber entre Irán e Israel. Os voy a decir algo personal. Yo he sacado de mi banco una suma de dinero sustancial. Tengo un cofre fuerte aquí, nadie puede entrar, ¿no? He puesto una suma de dinero personal ahí. Recomiendo a vosotros de hacer igual. Hermano Voilà. Javier, en las profecías de Akita también nos habla sobre el famoso quinto dogma mariano, que está muy lejos de ser aprobado en este papado. ¿No es así? Sí, sí, el dogma mariano de la Virgen María corredentriz y corredentora, Corredentora. Uh-huh. corredentora, y sí, efectivamente. Mire, yo creo que lo hemos hablado la última vez con usted relativo a las apariciones de Nuestra Señora de todas las Naciones en Holanda. Formalmente ha sido aprobada, o sea, ha sido declarada por su obispo local en 2002 como siendo auténtica la aparición y los mensajes siendo auténticos, aún sin el apoyo
de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Lo que os recuerdo a todos, no era en el tiempo, en 2002 no era necesario. Lo sé porque he trabajado en esos círculos marianos en estudios de lugares de apariciones. La ley en el tiempo permitía a los obispos de declarar un lugar de aparición sin o con la aprobación de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Tenían el derecho de declarar algo digno de creencia o falso, ¿no? En este caso, el obispo en 2002 lo declaró como siendo auténtico. La cosa era evidente. Aunque otros nunca lo han condenado oficialmente. Nunca ha sido condenada, sino una vez aprobada. Entonces, efectivamente, en este caso, como vemos con la estatua de todas las naciones, atrás de usted, hermano Manuel, vemos una correlación entre cada lugar de aparición. Eso no son mis propias palabras, sino las del propio padre René Laurentin. Cada lugar de aparición es lugar de aparición de una misma alma, no de varias, ¿no? La Virgen, que sea la Virgen de Lourdes, es la misma que la Virgen de Fátima. La Virgen de la Rue du Bac es la misma que la de Akita. La Virgen de todas las naciones es la misma en otros lugares. El mensaje es igual. Orbita, hace eco de un llamado urgente de conversión, ¿no? Por consiguiente, en este caso, vemos que en un lugar de aparición formalmente aprobado por su obispo local y por la Congregación de la Doctrina de la Fe, se ve que hay justamente una advocación de otro lugar de aparición, el de Nuestra Señora de todas las naciones de Ámsterdam, en Holanda. Y también se ve la correlación con Nuestra Señora de Fátima, con los propios mensajes, en particular el del 13 de octubre del 1973. Son piezas todas de un puzzle que juntas, según unidas, forman una gran imagen. Eso no es mis palabras. Me gustaría que lo sean. Son las del reverendo padre René Laurentin, que hicieron después arzobispo. Arzobispo, perdón, monseñor. Disculpe. Voilà. Hermano Javier, entonces, al gritar Nuestra Madre Santísima en Akita la importancia de aprobar este quinto dogma mariano, nos invita a que en algún momento tenemos que tomar en serio que ella fue cooperadora de la salvación. ¿No es así? Cierto. Ha sido corredentora. Mire, me dirijo ahora a todos los padres y a todas las madres que nos están escuchando y que aman del fondo de su corazón a los niños que han llevado, a quien han dado la luz. ¿Cuál de vosotros, sin hesitación, aceptarían de cambiar de lugar si ven su pequeño hijo, o vamos a decir su hija, sufriendo, su niño, sufriendo bajo los horrores que Jesucristo ha vivido, sangrando con una corona de espina, siendo latigado, llevando una cruz, siendo crucificado, perdiendo tanta y tanta sangre? Yo daría cualquier cosa para poder reemplazar a mi hijo, si era él en el lugar del Cristo que estaría pasando por eso. Daría cualquier cosa para reemplazarlo, para que él no tenga que vivir eso. Yo creo, y ahora hablo como un padre de familia, que no hay nada, ¿me entiende? Nada en este mundo peor para un padre o por una madre de ver su hijo torturado, martirizado, matado, asesinado, como la Virgen María ha visto su hijo eh, matado por las obscenidades de los hombres, por la falta de humanidad de los hombres, por el pecado, por la influencia del diablo. Ella ha sufrido como ningún ser humano fuera del Cristo ha sufrido mirando su hijo morir en tantas circunstancias. Yo entiendo perfectamente, efectivamente, que es corredentora, corredemptrice en francés, corredentora en castellano, ¿no? Entiendo muy Correctora, bien. sí. Y yo creo que Dios amaba tanto su Santa Madre que Él también, yo no creo que pueda criticar que amemos a la Virgen María como una madre adoptiva, pero hay que hacer mucho cuidado,
en el sentido que llamando a la Virgen María corredentora no quiere decir que es divina, no. Era un ser humano, pero era la Inmaculada Concepción, o sea, era concebida sin mancha, era algo diferente de nosotros, pero a la vez igual, en el sentido que era perfectamente limpia. Fui concebida sin el pecado original que cada uno de nosotros tenemos en nuestro ser, ¿no? Pero no ella, porque tenía que ser inmaculada en su concepción para ser digna de dar luz al Hijo de Dios. Pero sin embargo, aunque no debemos nunca hacer, em, como decir, una confusión entre Dios, Cristo, que era el Salvador de la humanidad, y la Virgen María, que era solamente una corredentora, o sea, intercedió por nosotros. Tenemos que hacer una distinción muy clara. La Virgen no era divina, no es parte de Dios, no es parte de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es encima de ella. Ella es humana, sí, reina de los cielos y de la tierra, sí, pero ella misma sería la primera a decir: hagan todo lo que mi hijo os diga de hacer. Mi hijo, ella misma se pondría a los pies de su hijo, ¿no? Y diría: no, ámenme como vuestra madre, pero adoren a mi hijo Jesucristo, que es no solamente hijo de Dios, es Dios. Hermano Javier, ¿cree usted que el castigo profetizado en Akita ya empezó? Cuando vemos el aumento exponencial del pecado, el libertinaje que está por toda la sociedad, cuando en la misma iglesia se ve que sacerdotes y obispos no defienden la fe y la verdad, ¿estamos camino a eso? Estemos a camino a eso, pero no estamos en el castigo todavía, ¿o no? Y esto nuevamente no es para asustar ni para ser teatral. Lo que va a venir, lo que va a venir, hermano Manuel, como usted lo sabe ya, va a ser atroz. Va a ser atroz. Recuerden las palabras que acabo hace poco de leerles. Los que van a sobrevivir a esta situación van a enviar a los muertos. Van a ser unos momentos que va a parecer como el Apocalipsis, va a parecer una irrealidad, pero va a haber una destrucción en tal proporciones que va a parecer una pesadilla de la cual no hay despertar. Pero el gran mensaje de esperanza que Dios lleva a través de su Santa Madre es que, sí, para que haya una resurrección del mundo, de la iglesia, tenemos primero que pasar por la cruz, la crucifixión, el enterramiento, la muerte, pero una muerte temporaria. Esas dificultades que vamos a vivir después, el gran castigo, va a ser temporal. Primero, y nuevamente, llevando a vuestra atención, y yo sé que es otro tema y no quiero confundir a nadie, pero hemos hablado varias veces en este canal sobre las apariciones, las revelaciones del reverendo padre Michel Rodrigue de Quebec, que también son complementarias a las apariciones de Akita, a las apariciones de Fátima y, sin la menor duda, a las apariciones de Garabandal. El tiempo llegará que efectivamente el mundo va a sufrir un terrible castigo, pero para todos los que mantienen una cabeza fría, que no pierden la cabeza, que no se dejan caer en la trampa de el temor, la angustia, y los que saben prepararse a tiempo, ¿no? Esas almas serán llevadas a ser protegidas durante estos tiempos. Me refiero principalmente al asunto que hemos discutido tantas veces aquí, eh, el asunto relativo a el aviso, la iluminación de conciencias. Para ser listos, y eso es la gran misericordia, tal vez la última, que Dios va a dar a la humanidad antes su castigo, un castigo merecido, un castigo justo, ¿no? Será tal vez la última
misericordia de nuestro Señor, en el cual tendremos que consagrarnos al corazón sagrado de Jesús, al corazón inmaculado de María, vivir nuestras vidas con los fundamentos de las Santas Escrituras, de los Evangelios, viviendo los santos sacramentos de la Iglesia católica, romana y apostólica, principalmente la Santa Confesión y principalmente la Santa Comunión, que debemos recibir en estado de gracia. Lo que quiere decir que si pensamos que somos sujetos a un pecado mortal, grave, no debemos recibir la Santa Comunión. Eso es en las palabras de San Pablo. Si ustedes harían eso, comerían vuestra propia condenación y recibirían una Eucaristía sacrilegiosa. Lo que nos estamos invitados a hacer es confesarnos frecuentemente, recibir la Santa Comunión cada domingo por lo menos, y en estado de gracia, y recordarse que recibimos realmente no solamente una conmemoración, un símbolo de nuestro Señor, pero literalmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Luther, uno de los primeros protestantes, decía, bueno, en la Santa Misa hay el pan y hay Jesús. No. En la Santa Comunión hay solamente Jesús. El pan ya no es pan, es cuerpo y sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos milagros eucarísticos la humanidad ha visto bajo sus ojos? Aún unos que todavía siguen andando adelante. El más famoso, el de Lanciano, Italia. El de Betania, en vuestros países, en Venezuela. Yo creo que hay uno en Naju, en la Corea del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad industrial de esos, ¿no? Y recuérdense que cuando ustedes pueden ir los domingos a la Santa Misa y que deciden por ser perezosos o porque no es conveniente o quieren comer vuestro croissant o chocolate con vuestro café au lait, ¿no? Deciden de quedarse un poco más tarde en la cama y de no ir este domingo, pero vamos a ir el próximo. Que sepan, la Iglesia Católica declara que todas personas que son competentes y capaces, ¿no? Sin ninguna restricción, de ir a las misas los domingos y que no van, son culpables de pecados mortales, porque es equivalente a decir no a la invitación que nuestro Señor os manda, os envía a venir a recibir su persona y escuchar su palabra. Es pecado mortal. No es invención mía, es la ley de la Iglesia. Entonces os imploro del fondo de mi corazón, por favor escuchen estos mensajes. Puede parecer teatral y termino, pero no lo es. Yo tengo la convicción personal que cada uno de vosotros, mujeres, hombres, aún niños, que están escuchando, mirando esta emisión, lo están por providencia divina, por una razón. Pero con esta información, con estos mensajes, esta emisión que ustedes escuchan, hay un precio terrible a pagar. El tener que contestar oui o no, ¿no? No hay una respuesta en el medio. Y Dios respetará vuestra decisión, que sea sí o que sea no. Pero esa es vuestra responsabilidad ahora. No pueden decir en un futuro lejano o cercano, Señor, yo no sabía. Ahora saben. Perdón, he sido demasiado largo, os ruego disculpas. Hermano Javier, cuando antes que usted mencionara al padre Mitchell, yo ya me estaba acordando específicamente en la parte cuando él dice que la iglesia pasará por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, y que también lo menciona Nuestra Señora de Aquita, ¿no? Como que hay un consentimiento profético de ambos. Está en el catecismo también. Exactamente. Es exactamente eso. Si el Cristo tuvo que pasar por su pasión, nosotros, su iglesia, tenemos que hacerlo también. Y recuérdense, la Iglesia Católica no es solamente el Vaticano y los cardenales allá, el Papa es nada más que la jerarquía de la Iglesia. Pero perdón, la
iglesia de nuestro Señor Jesucristo son vosotros, soy yo, es el hermano Manuel, somos nosotros la iglesia católica. No se olvidan eso. Hermano Javier, me estaban preguntando con respecto al correo electrónico para conseguir directamente el libro Revelaciones. ¿Podría darnos, por favor? Porque ya lo hemos compartido, pero no sé si usted volvería a recalcar porque alguno menciona que todavía le sigue llegando con la letra chica. Sí, he hablado con el director general, Ganesh Kumar, sobre este asunto esta mañana. Él me dijo que efectivamente, y él está en una situación, y él ha recibido miles de email y ha enviado miles de libros con la letra más grande. Entonces, yo me quejo nuevamente contra él porque estoy harto de escuchar la misma historia en cada canal. He llegado hasta, como dice en francés, hasta acá, ¿no? Y yo sé que vosotros también. Y os ruego disculpas, pero entienden lo siguiente. Estamos en una guerra, en cada guerra hay batalla, y el diablo ha tratado de sabotear esta obra. Esto dicho, como el señor Kumar ya él mismo está saturado de perder una fortuna enviando libros gratis a los cuatro rincones del mundo en castellano, ha decidido de hacer una nueva impresión del libro en español con un otro nuevo número ISBN. Las letras van a ser considerablemente más grandes y van a ser nuevamente vendidos, tal vez porque lo que hicieron es lo siguiente. Estamos entre nosotros, os voy a contar lo que sucedió. Ellos trataron de bajar el tamaño de las letras para tener menos páginas y poder ofrecer el libro a un precio más bajo. Yo le he dicho, no más esa mediocridad. La gente, los fieles, para ellos este libro va a ser en un momento una cuestión de vida y de muerte. No, es imperativo porque aquí hay los remedios, hay todos los sacramentales que hay que tener, hay la vela, la descripción de la vela para los tres de obscuridad, todo lo que se debe necesitar está allá. Los fieles están dispuestos a pagar un poquito más, pero aumenten la letra de este libro, por favor, para que sea lisible. Yo le he dicho que aún estaría dispuesto a cortar parte de mi comisión. Me indifera. El punto, el propósito de este libro era que vosotros lo tengan en vuestras manos para poder ser guiados, no por mí. Nada más, todo esto, yo soy nada más que un eco. La palabra viene directamente del cielo ahí, para que se preparen vosotros. Mantengan la cabeza fría, os mantendré informados. Mientras tanto, manden todos vuestros libros que necesitan ser cambiados, o bien a hermano Manuel, o mándenlo a mi canal, que se llama Okrux Sabe, así no vamos a molestar al hermano Manuel, ¿no? Que se llama Okrux AV Media, o otra palabra, CRUIX, después AV como Ave María, y después Media. Este es mi canal ahora que acabo de abrir. Así no molestamos al pobre Manuel que ha tenido que recibir millones de quejas. Y así yo sigo mandándolas directamente a Austin Macaulay. Y os informaré cuando habrán hecho el nuevo libro con letras más grandes para que puedan ya nuevamente, o sea, tener disposición de ese libro. Termino con un otro punto y no es nuevamente para hacer publicidad para mí. Piensen lo que quieran. Yo sé que lo he hecho del fondo del corazón para decir a Dios gracias por los niños que yo tengo, por la familia que yo tengo. Era una forma de decir merci, del fondo de mi corazón. Pero el padre Michel dijo que este libro, en su importancia, ¿no? Cuando alguien le había pedido, pero padre, cuando vamos a los refugios, ¿qué libros tenemos que llevar con nosotros? El padre Michel, y me honró mucho, pero no son mis palabras, son las del cielo, contestó. Lleven con vosotros la Santa Biblia, el Catecismo y el libro de Xavier Reyes Heral, Revelaciones. Ahí están, ustedes lo tendrán todo. Ese libro es imperativo porque os mostrará todo lo que necesitan para prepararse para el aviso, para los castigos que van a llegar. Os darán también todos los remedios contra una enfermedad en particular que va a ser devastatriz, ¿no? La hoja del espino blanco para que ustedes lo sepan si por X razón no pueden ubicar el libro, ¿no?
Tendrán los secretos de la Salet en su enteridad. Tendrán la segunda parte del secreto de Fátima. Tendrán los secretos de Bernadette Soubirous. Tendrán todos los mensajes que la Iglesia, lamento decirlo, ha escondido, ¿no? Ha sido 3 años de trabajo para recapitular todo esto. Tendrán los mensajes que el cielo quiere que vosotros lean. Entonces ahí estamos. Espero que es la mejor respuesta que os puedo dar en esta noche. También, hermano Javier, así como me bombardearon con el tema del libro, algunos pensaban y me decían que era la librería. Mándame el libro, me decían, me escribían. Muy aparte, me comenzaron a escribir con respecto al espino. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que por veo que se les brindó, hay personas que han escrito a la señora ya 1 año y no les ha respondido, igual 2 meses, 3 meses. Entonces, no sé si realmente la señora está respondiendo porque hay varias personas que me han escrito y me dicen que todavía no tienen respuesta y algunas se impacientan, piensan que de repente que es un correo que no se les da. Usted, hermano Javier, les ha explicado que la señora tiene muchos pedidos y está sola, y entonces las probabilidades que te conteste son 1 de 100 de repente, ¿no? Entonces, yo les Sí. pediría que tengan paciencia o si no, vean la forma de conseguir eso desde Europa. Nosotros estamos queriendo ver cómo hacerlo también, pero le hemos escrito también a la señora, pues ahorita no nos ha respondido, al igual que muchas personas. Déjenme mostrarles lo que esta señora me ha enviado a mí. Un momento. Y me tomó un poco tiempo para recibirlo porque esta señora, figúrense, ha perdido su marido. Es viuda ahora. Y tuvo que cambiar su cadera. O sea, todo el diablo a ella también la atacó. Y ahora está empleando una señora, una señorita, que le ayuda para poner orden con todas sus órdenes de France, de Europa, de Madagascar, de Tasmania, de Vietnam. Está haciendo lo que puede. Está, miren, ni ella ni yo pensábamos que este libro iba a tener tanto éxito. De verdad. Por eso que he puesto su email, para que reciba las órdenes. Ha sido un tsunami de órdenes que esta pobre mujer ha recibido. Y entiendan, ella está vendiendo eso a costo. Cero, cero, em, ¿cómo se dice? Sí, a Profito, cero costo. Ujú. cero profito. Lo está haciendo a costo solamente para en devoción a Marie-Julie Jahini. Os ruego vuestra paciencia. Si tienen problemas con ella, mándenme a mí, a mi email de Ocrux AV Media. Yo siempre los mando a la señora Kathleen Lone, se llama. Su dirección está en mi libro. Y ella enseguida, para hacerme placer, contesta enseguida. Y cuántas veces la he oído al teléfono pidiéndome perdón, llorando. Esa pobre mujer me rompe el corazón. No hay malicia. Os ruego paciencia y pónganse al pie de la cruz pidiendo a Dios que le ayude a esta señora para que ustedes reciban vuestros grandes paquetes lo antes posible, ¿vale? Y si no anden en el internet, como dijo el hermano Manuel, traten de encontrar eso en Europa y todos los sacramentales, las velas de cira de abeja y voilà. Y en Deberíamos México hacer un show también sobre les los tres puede días de ayudar oscuridad. también, en México también les puede ayudar Ari Caspeta, por ahí también les voy a dejar su número para cualquier cosa. Bien, hermano Javier, muchas gracias por tu tiempo y darnos este precioso tema y hacernos conocer la situación de la hermana Agnés y saber, bueno, que necesita mucha oración en este tiempo, ¿no? Gracias a usted. Gracias a todos vosotros. No puedo ver vuestros corazones, pero yo sé que están allí. Os mando un abrazo y os ruego por vuestras oraciones para mí y para hermano Manuel. Y merci beaucoup a todos. Muy bien. Bien, ustedes, queridos hermanos, compartan este video para que el mensaje llegue a más personas. Un fuerte abrazo reapretado, como dice el hermano Javier, para todos. Me ha Cuídense. apretado. Hasta luego.